Buenas tardes acá, don Eli Feinsack, Mauricio Castillo, compartiendo un momento más, un capítulo más de La Media Naranja que, gracias a Dios, ha tenido muy buena aceptación. La gente ha escrito mucho proponiendo temas y también agradeciendo este espacio donde se puede tocar temas un poquito más a fondo y plantear lo que el partido, el PLP, está proponiendo para un próximo gobierno liberal progresista que tanto necesitamos en el país. Don Eli, ¿cómo está? Pura vida, Mauricio. ¿Vos cómo has estado? Bien, la pandemia me tiene esto de reinventarse, como usted lo decía, es tiempo de valientes. Tiempo de Eh, valientes. Lastimosamente los valientes no tenemos un salario fijo, no estamos en el estado despreocupados Sí, por recibir el dinero todos los meses. La gran mayoría de costarricenses estamos sumamente preocupados, ¿verdad? sí. Porque y la pandemia nos ha movido, nos ha movido. Y decir reinventarse es fácil, pero hacerlo es Hacerlo es, súper hacerlo complicado, es, don Eli. hacerlo es muy complicado y entre mayor es la persona más difícil, ¿verdad? Porque hoy en día reinventarse en general quiere decir involucrarse más con cuestiones tecnológicas y de los que ya vamos acumulando años, cada vez se nos hace más difícil mantenernos al día con la tecnología, ¿verdad? Este, Claro, Eli, y pero, esto pero no es un comentario derrotista, sino que más bien con ganas de seguir adelante, porque nunca hay que así es, agachar la cabeza y siempre hay que buscar la forma del bienestar propio y el bienestar común también, don Eli. así es. El tema Por de hoy, eso, perdón, por Deli. eso decimos tiempo de valientes, ¿verdad? Porque no se trata de echarse a morir porque hay que reinventarse. Hay que reinventarse y hay que hacer todo el esfuerzo y hay que ponerle ganas, eh, porque como bien decís vos, es primero por el bienestar de uno, de la familia, y segundo por el bienestar común. En la medida que uno genere ingresos, genere riqueza, beneficia a otro montón de gente, porque una persona sin ingresos no se compra pero ni una hamburguesa en la esquina. Una persona con ingresos empieza a tener gastos que le permiten a otras personas también vivir mejor. Pero Sí, bueno, sí. ese es tema para otro programa, el de generación de riqueza. Sí, claro, no, es que son momentos en que uno tiene que pensar seriamente en qué gasta, qué invierte bueno, el tema de hoy me interesa bastante porque en esta pandemia ha mostrado ciertas carencias que ya se sabían, pero ahora las evidencian, ¿verdad? Como son los monopolios, don Eli. Sí, como vos decís, eran problemas que venían de atrás, pero la pandemia los ha puesto más en evidencia. Eh, la OCDE en el estudio que había hecho de Costa Rica, creo que en el año 2016, lo había dicho con muchísima claridad. Ahora, la OCDE no fue la primera en decirlo, lo que pasa es que nadie es profeta en su tierra. Hay varias personas que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo que la cantidad de monopolios que existen y la cantidad de mercados que están cerrados, donde no se permite la competencia, eh, eh, atentan contra la calidad de vida de la gente, ¿verdad? Eh, Atentan contra la competitividad de la economía costarricense, atentan contra la productividad de las personas y en la medida que usted no puede mejorar la productividad, no puede mejorar los salarios y los ingresos de la gente, ¿verdad? Eh, y en Costa Rica tenemos este tipo de problemas en sectores que son muy claves para el desarrollo económico. Por un lado tenemos los monopolios públicos que todo el mundo conoce en electricidad, en combustibles. Después tenemos, aunque no son monopolios, son empresas estatales que todavía tienen una altísima concentración de mercado, eh, un altísimo poder de mercado, como el INS. El ejemplo lo acabamos de ver clarito, clarito, ¿verdad? El gobierno quiso que el INS fuera el único proveedor de seguros para turistas. Salieron con un producto que barato salía $289 y ahora que finalmente la Superintendencia de Seguros aprueba un seguro de una empresa privada, de esta gente dice $12.50 por día. Eh, eh, y entonces, y dicen $12.50 por día para cualquier persona hasta 70 años de edad, porque el del INSS empezaba como en $289 para personas jóvenes y sanas.
pero ya una persona de 50 y Dios libre, una persona de 70, eran $900 por una quincena, ¿verdad? Cuando no me acuerdo cómo se llama la empresa y tampoco se trata de hacerle publicidad, pero un seguro ofrecido por una empresa privada que cumple con los requisitos que estableció el Ministerio de Salud, eh, $12.50 por día, o sea, en 15 días son, ¿qué? $180 más o menos. Pero así desnuda otras intenciones o otras carencias. ¿Cómo es posible que siendo en lugar de aprovechar la situación para dar un buen precio, activar la economía, lo que quieren es desangrar al turista y no sé si hacerse millonarios en una sola semana? Poniendo... Matarle la gallina de los huevos de oro, porque al final de cuentas, ese seguro del INS se estaba convirtiendo en un obstáculo para que los turistas visiten, ¿verdad? Porque hay una familia de 4 personas, el seguro, más la prueba del COVID, que no es barata, ¿verdad? O sea, cuando uno se va a hacer voluntariamente la prueba del COVID, no porque tiene síntomas, en la mayoría de los países la cobran. Y dependiendo del país, esa prueba, la que exige el gobierno de Costa Rica, es una prueba que te la cobran a 150, 200 o $300, ¿verdad? Entonces, una familia de 4 ya tiene 600, 800 o $1,000 de pruebas de COVID. Y después tenía otros 1,500 o más de seguro. Y eso sin haber puesto un pie en el país, ¿verdad? Entonces, decía, bueno, el INS, que aunque no es un monopolio, porque ya ese mercado está abierto a la competencia, sigue siendo una empresa que tiene un excesivo poder en ese mercado. Y entonces se traduce en una competencia que es poco efectiva. Tenemos los bancos estatales con exactamente la misma situación. Mercados que están abiertos a la competencia. De hecho, hay, no sé, 14 bancos en total en el país. Aparte de eso, hay como 30 cooperativas de ahorro y crédito, que al final de cuentas son bancos disfrazados. Y sin embargo, hay 2 bancos estatales, el Nacional de Costa Rica, más el Banco Popular, que es un banco público no estatal, y son los elefantes en la cristalería. Y son tan ineficientes en muchos aspectos que son en buena medida la razón por la cual en Costa Rica las tasas de interés no bajaban, a pesar de todos los esfuerzos que ha venido haciendo el Banco Central, bajando sus tasas de referencia para forzar una bajada de la tasa básica pasiva, pero al final de cuentas el margen de intermediación, que es la diferencia entre lo que los bancos les pagan a los ahorrantes. Mauricio Castillo llega al banco con 100,000 colones y le dicen, ok, le vamos a pagar un 2,5% anual. Y después el IFEINSEC llega al banco y dice, necesito que me preste 100,000 colones y mínimo le cobran 11, 12, 13%. Y si es para consumo personal, 17, 18, 20%, ¿verdad? Entonces, ese margen, eso es lo que se llama margen de intermediación, en Costa Rica es excesivamente alto por la falta de competencia. Entonces, tenemos los monopolios públicos, pero también veamos, a ver, que son monopolios que encarecen absolutamente todo, porque la electricidad se usa para vivir en la casa, pero la electricidad se usa en absolutamente todas las empresas del país y todos los procesos productivos del país. Los combustibles se usan para transportar la gente, pero también para transportar todos los bienes que se producen en el país, de su lugar de producción al mercado, a su lugar de venta, ¿verdad? Usted tiene una fábrica en Cartago, pero va a distribuir a nivel nacional, ese producto tiene que llegar a Upala igual que a Punta Burica, ¿verdad? Está viendo el caso de Fanal también, ahorita en la pandemia, que no dieron abasto para la población. Entonces dijeron, no, ahora duplicamos la producción, pero ni siquiera así podían cumplir con las necesidades del país. Que ofrecieron hacer gel de alcohol embotellado para venderle a la gente. Y tenían una capacidad de producir algo así como 2,000 botellas al día. Lo pusieron a disposición y en 3 minutos, eso lo pusieron en línea y en 3 minutos se acabó toda la producción, ¿verdad? Y tenemos un monopolio para eso. Sí, imagínate cuánto tiempo tenía que pasar para que, digamos, todos los costarricenses tengamos Sí. un Bueno, alcohol en gel en la mano. Si a cada costarricense le hubieran querido dar una botellita de alcohol en gel a 2,000 botellas por día,
necesitas 2.500 días para darle una botella a cada persona, ¿verdad? Eso es lo que me parece ilógico, ¿verdad? Si existiera, Así digo, otras es. empresas dando ese servicio, primero podría bajar el precio. Así Entonces, es. los costarricenses podríamos pagar menos y otra cosa, podríamos tener más al alcance, ¿verdad? Porque igual a mí me gustó que pudiera Correos de Costa Rica llevarlos, esto y lo otro, pero Claro. no daban abasto, no daban No, no abasto. daban abasto, no daban abasto y fue muy evidente, ¿verdad? Y eso, y nuevamente, eso es lo que pasa cuando uno tiene un monopolio que no tiene ningún sentido de ser. Por qué motivo no podría cualquier otra empresa? De hecho, había empresas en Costa Rica que tienen el alcohol porque producen otras cosas y utilizan alcohol, ¿verdad? Eh, y estaban dispuestas a, digamos, reinventar su proceso productivo para hacer alcohol en gel, para que hubiera para la población costarricense, y no podían porque el monopolio no se los permite, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el problema de tener monopolios y de tener mercados cerrados a la competencia? Precisamente lo que decías, que esto se traduce en precios más altos. Entonces, encarece procesos productivos y encarece la vida para los consumidores. Y hemos hablado de los monopolios privados, perdón, de los monopolios públicos. Hablemos ahora también de los privados, porque también son en sectores muy sensibles que terminan afectando a otro montón de gente, ¿verdad? Algo que decía la OCDE desde el 2016, ahora lo reiteraron en el estudio económico que dieron a conocer la semana antepasada, si no me equivoco. eh, Siguen diciendo que Costa Rica tiene un problema serio porque dicen que la tercera parte del PIB de Costa Rica se produce en mercados donde hay restricciones a la competencia, donde hay ausencia de competencia eh, o que no están sometidos a las reglas de la competencia. Y además, la mayoría de esos mercados que están monopolizados o con restricciones severas a la competencia son de productos intermedios, son productos que se utilizan en otros procesos productivos. Y entonces, si la electricidad es cara, encarece todo lo que se produce con electricidad. Si el combustible es caro, encarece todo lo que se distribuye con combustibles. Pero no solo los monopolios del sector público. Tenemos en la canasta básica casi todos los productos con algún tipo de arreglo que se constituye un monopolio de facto o en mercados severamente restringidos. Tenemos el caso de la leche. Dos Pinos es una empresa que controla el 85% más o menos del mercado de los lácteos en Costa Rica. Eh, y repito, hasta el cansancio. Leche o derivados de la leche producidos en Costa Rica, uno los encuentra más baratos en Guatemala que aquí mismo en Costa Rica. Eh, en el pollo tenemos unos aranceles de importación elevadísimos. Estamos protegiéndole el mercado a una multinacional que enhorabuena que está en Costa Rica, enhorabuena que vienen a hacer inversión y a contratar gente acá, pero es una multinacional cuyas ventas anuales superan el PIB de Costa Rica más o menos en 2 veces y media. Sí, O sea, es no más es un grande la pobrecito. empresa. No, es más grande esa empresa que Costa Rica, desde el punto de vista de facturación, digamos, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué le estamos protegiendo ese mercado a esta empresa? Eh, pero lo mismo se repite en el arroz y en el azúcar con la ley de Conarroz y la ley de Laica, que básicamente lo que hacen es, por ley, permitir la conformación de oligopolios. Se reúnen los productores, hay varios productores de arroz, hay varios productores de azúcar, no muchos, se cuentan con los dedos de un par de manos, ¿verdad? Pero se reúnen en una junta directiva de una organización creada por ley y en el caso del azúcar se ponen de acuerdo entre ellos y definen los precios, definen cuánto va a producir cada uno, definen cuánto le van a comprar a los pequeños agricultores cañeros, ¿verdad? Y en el caso de los arroceros, la fijación directamente la hace el gobierno, ¿verdad? Y fijan el precio muy por encima del mercado internacional. Y además con aranceles de importación, impuestos a la importación, que hacen que importar de otros países sea prohibitivo, ¿verdad? Eh, Todo el mundo consume arroz en Costa Rica.
pero además el arroz se usa mucho en la industria alimentaria para producir otros productos, galletas de arroz, hacen harina con el arroz y la utilizan para otras galletas, para otras cosas. Bueno, todo eso se encarece por el monopolio. El azúcar, utilizadísima en la En industria todo. alimentaria, en todo. El aceite, que también se utiliza mucho en toda la industria alimentaria, también hay una situación casi que de monopolio. Ahí hay libre importación, pero con aranceles muy elevados, ¿verdad? Que hacen que los aceites importados sean más caros que el aceite nacional, ¿verdad? Parece que se les Eh, olvida la razón de ser, ¿verdad? El gobierno, que es de ayudar al pueblo, aportar a la economía. Eh, así es, la canasta básica, digamos el arroz, que últimamente se ha visto en boca de varias personas, es el precio más alto en la región. así Igual, es. bueno, lo que decías vos de la leche, que uno ve productos más baratos en Centroamérica, pero ¿qué podemos hacer para, para poner un alto a esto y mejorar nuestro bolsillo también como consumidor? Bueno, hay varios de esos casos digamos que van en vías de solución, porque con la firma del TLC con Estados Unidos, ¿hace cuánto se firmó el TLC? Hace como 13 años, una cosa así por el estilo. En el TLC se pusieron periodos de desgravación arancelaria, o sea, de reducción de aranceles bastante prolongados, pero ya están. En el caso del pollo, en el caso de varios de los productos, ya vienen bajando bastante los aranceles. Eh, el gobierno podría unilateralmente tomar la decisión de eliminar de cuajo esos aranceles en vez de esperarse, perdón, los 3 o 4 años que faltan para esa desgravación. El gobierno puede hacerlo unilateralmente, porque no es algo que afecte a nuestros socios comerciales, al contrario, los beneficia a Beneficia. ellos, pero nos beneficia a nosotros también. El tema es, esto no sería una violación del TLC. El gobierno lo puede hacer unilateralmente y no necesita permiso de la Asamblea Legislativa. Los aranceles los sube y los baja el gobierno a su antojo. Eh, Sí, pero si eso en, lo en, tenemos al alcance, ¿y por qué no hacerlo ya? Lo que decías vos al principio, es tiempo de valientes, es tener decir ya, suficiente. Es hora de bueno, que ganemos algo. porque lo que faltan son los valientes que se atrevan a confrontar y enfrentar a ese montón de intereses creados que hay detrás de estas industrias que son enormes, ¿verdad? Insisto, el arroz, el azúcar, el pollo, la leche, tienen un poder, una influencia sobre las autoridades gubernamentales que no guarda ninguna relación con el número de productores que hay detrás de eso, ¿verdad? Y al final de cuentas, los consumidores, que somos todos los costarricenses, no tenemos la suficiente organización ni la suficiente fuerza para exigirle al gobierno esos cambios, ¿verdad? Sí, ya que no le Eh, nace al gobierno, debería el pueblo exigírselo, porque así es. es beneficioso, digamos, no es un capricho, no es cizaña, Y es algo real. así es, y está señalado, está claramente estudiado la existencia de esos monopolios y de estos esquemas que impiden la competencia, inciden gravemente en los costos de producción del país, con lo cual se le resta competitividad a la economía costarricense y a los productores costarricenses. Y también tiene una enorme incidencia en el costo de vida para el bolsillo de las personas. Entonces, es una situación en la que ganaría el 99% de la población, ¿verdad? Pero no hay la valentía, es tiempo de valientes. Necesitamos valientes que se atrevan a tomar estas decisiones, pero no los hay en el gobierno, ni en este ni en los anteriores tampoco, ¿verdad? Eh, y después, Mauricio, hay otros sectores que también tienen restricciones severas a la competencia. Hay uno que menciona la OCDE, que yo, para serte franco, no lo he estudiado, no sé exactamente cómo están constituidas esas restricciones, que es el de transporte marítimo, pero la OCDE lo señala como uno importantísimo porque al final de cuentas encarece todas las importaciones y encarece las exportaciones, ¿verdad? Eh, y otro que rara vez se menciona, pero que tiene que ver con materiales de construcción. Tanto en la producción de cemento, donde hay un duopolio, Cemex Holcim, que es un duopolio que históricamente lucha con las uñas y con todo lo que tiene, y tiene mucho, para impedir la entrada de competencia.
Hace más o menos 10, 12 años aquí quiso entrar una empresa mexicana, otra empresa mexicana, porque Cemex es mexicana, quisieron entrar a producir aquí en Costa Rica, compraron terrenos, construyeron instalaciones y se dedicaron a hacerles la vida imposible. El duopolio, por medio de sus influencias con el gobierno, se dedicaron a hacerles la vida imposible hasta que finalmente, después de Cementos David, se llama la compañía, después de un año, año y medio de estar batallando, decidieron cerrar y abandonar la inversión que habían hecho. El tema del cemento chino, si bien fue un megachorizo asqueroso, lo cierto es que ese megachorizo asqueroso se dio a conocer porque a Cemex y a Holcim le interesaba, porque si no, quién sabe si no pasa por debajo del radar, ¿verdad? Y el otro monopolio que tenemos, casi monopolio, en la importación de varilla, ¿verdad? Y entonces tenemos que los dos materiales básicos de la construcción, varilla y cemento, tienen esquemas monopólicos o duopólicos o aranceles de importación que impiden, además en el tema del cemento y creo que en el tema de la varilla algo similar, hay temas que tienen que ver con el empaque. No recuerdo exactamente, pero hay un tema de que en Costa Rica el tamaño de la bolsa de cemento, no recuerdo si es de 50 kilos, me parece. Y en los países desarrollados han definido que el tamaño máximo es de 40 kilos porque más que eso puede, digámoslo en sencillo, joderle la espalda a los trabajadores que tienen Al que que lo echarse alzan. al que lo alza, ¿verdad? Y entonces aquí no se aceptan las bolsas de otro tamaño que las que establece el reglamento. Y una fábrica grande de cemento de cualquier país, de Brasil, de México, de China, de Estados Unidos, no le conviene parar su línea de producción para cambiar del tamaño que ellos producen al tamaño que un mercado tan pequeño como el costarricense exige, ¿verdad? Porque estas son plantas que operan las 24 horas del día y que cada vez que hay que apagar una máquina sale carísimo apagarlo y volverla a encender. Y entonces, con ese tipo de regulaciones, se impide la importación y no hay una prohibición a la importación, pero se ponen reglas para que nadie pueda cumplirlas, Sí, todo ¿verdad? está fríamente calculado para el beneficio de pocos. Así es, así es. ¿Qué podemos hacer, Y Eli? bueno, insisto, todo esto requiere algunas cosas requieren de reformas legales. Lo del ICA y Conarroz son dos leyes que hay que derogar inmediatamente, ¿verdad? Hay que crear algún mecanismo para sí ayudarle a los pequeños agricultores, tanto a arroceros como cañeros, porque sí los hay y sí van a tener dificultad enfrentando directamente a la competencia, ¿verdad? Pero hoy en día, el grueso de los beneficios de ese monopolio se los dejan, en el caso del azúcar, 11 o 12 grandes ingenios, son los industriales del arroz, y en el caso del arroz creo que son como 8 los industriales, ¿verdad? Y esos son los que se dejan el grueso, pero cuando digo el grueso estamos hablando de más del 95% del sobreprecio, se lo dejan los grandotes y a los pequeños lo que les reparten son migajas. Entonces, sí, hay que diseñar un esquema para ayudarle a los pequeños agricultores, no los podemos dejar abandonados, pero este esquema monopólico hay que eliminarlo y eso es por ley. Los monopolios estatales, lamentablemente, también es por reforma legal. No podemos, no podemos romper el monopolio eléctrico sin una reforma legal. Y de la misma manera que el monopolio de los combustibles o promover mayor competencia en el mercado de los seguros, que eso requiere de ciertas reformas regulatorias, pero también legales, y en la banca, ¿verdad? Y en el caso de la canasta básica, aparte de estos dos que mencioné, ¿cómo se llama? Con arroz y laica, en la mayoría de los otros casos es temas de eliminar aranceles de importación y eliminar algunas barreras que están puestas vía regulación, vía reglamento, barreras que impiden la entrada de otros competidores, ¿verdad? Y todo eso Digamos va a que generar más trabajo
para Claro. varios sectores, los agentes portuarios, almacenes, transportistas y obviamente el bolsillo de nosotros, los consumidores. Así es, y eso es importantísimo señalarlo, porque la gente dice, no, es que esas protecciones son para preservar los empleos en el agro. Mentira, ¿No? insisto, y está demostrado, está estudiado. En el caso del arroz hubo un estudio que se hizo hace unos 5 o 6 años, donde se determinó que el sobreprecio del arroz, el mecanismo del sobreprecio del arroz, se traducía en una transferencia de riqueza, ojo, de los consumidores a los productores de casi 200 millones de dólares al año. Y de esos 200, eran como 198, 199 millones, el número exacto no lo recuerdo, pero de eso, más o menos el 97% se quedaba en manos de los grandes productores y de los industriales. Y a los pequeños productores lo que le tocaban eran migajas. Eh, está claramente demostrado, ¿verdad? Eh, y lo que se requiere es, una vez más, valentía, porque las reformas legales, para hacerlas, no es tan difícil diseñar la reforma legal, lo difícil es el proceso político. Las reformas regulatorias es súper simple de hacerlo, y si hubiera valentía, es nada más eliminar un decreto y cambiarlo por otro que simplifique las cosas, ¿verdad? Eliminar los aranceles es algo que el presidente de la República puede hacer hoy en la noche sin pedirle permiso a nadie, no tiene que ir a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Pero tiene que tener la valentía para hacerlo. Y en el caso particular de este gobierno, lo que tienen es un ministro de Agricultura que es uno de los grandes beneficiarios de estas políticas proteccionistas por su propio negocio, ¿verdad? Y que jamás va a ocurrírsele proponer hacer alguna de estas cosas. Tiempo de valientes, Mauricio. Sí, Tenemos que... pues sí, Eli, tenemos que hacer lo propio, tenemos el deber cívico y moral para luchar por ese tipo de iniciativas, don Eli. Don Eli, siempre un gusto. Gracias. Qué dicha que ponemos estos temas para que más personas se den cuenta de lo que está pasando y de las opciones que estamos poniendo en la mesa para poder solucionar esto. Así es, Mauricio. Más bien, muchísimas gracias por este espacio. Yo sé que es compartido, pero vos sos el cerebro detrás de esto. Y cómo se llama, de verdad ha tenido muy buena acogida y qué dicha que lo estamos pudiendo hacer y presentarle estos temas a la gente. Temas que, como hemos dicho en otras ocasiones, no necesariamente son los temas que están calientes en el día, pero que no dejan de ser importantísimos para Costa Rica y en algún momento hay que sacar el tiempo para hablar de ellos. Claro que sí, y usted que nos escucha o que nos ve en las diferentes plataformas, por favor, déjenos los comentarios sobre los temas que tocamos y si quiere algún otro tema que toquemos a fondo, por favor también déjelo, que estaremos más que gustosos de poder conversar acerca de ellos. Don Eli, nos vemos. Muchísimas gracias, Mauricio. Saludos a todos en el día.